Hola comunidad de Hogares Crea, mi nombre es María José Pedraza, soy trabajadora social y el día de hoy les traigo el tema sobre protección versus permisividad. Quiero que durante este tema y el abordaje de toda la parte teórica que traigo para compartirles, podamos analizar desde nuestros roles como padres, hermanos, tíos, hijos y abuelos, qué tipo de vínculo y relación estamos teniendo con nuestro familiar que padece la enfermedad de la adicción. Porque es importante que recordemos que amar no siempre implica proteger y evitar las caídas del otro, sino que se refiere más que todo a enseñar a levantarse con toda la responsabilidad. Vamos a iniciar a ver cómo la sobreprotección y la permisividad se relacionan con la enfermedad de la adicción. Si bien es cierto, la adicción es una enfermedad que no solamente impacta de manera significativa al individuo que la padece, sino a todo su sistema familiar, porque todos los miembros están conectados. En este contexto, las diferentes conductas, las diferentes formas de acompañar pueden impactar significativamente en que esa adicción, sea sustancias psicoactivas o sea hacia una conducta compulsiva, se siga manteniendo y sosteniendo en el tiempo. Porque aquí también se generan conductas que desarrolla la familia al acompañar al adicto. ¿Qué conductas? Sobreprotección, permisividad, que son las dinámicas más frecuentes dentro de los entornos familiares que interfieren directamente en los procesos de poder salir o trabajar la enfermedad de la adicción. Vamos a iniciar a conocer en primera instancia qué es la sobreprotección, hacia qué hace referencia. Este término de sobreprotección implica cuando la familia o alguna persona externa interviene de forma excesiva para evitar que la persona que tiene la enfermedad de la adicción experimente frustración, irritabilidad, dolor o las mismas consecuencias de sus malas decisiones. En la adicción específicamente, acompañamiento excesivo limita el desarrollo de la responsabilidad en el adicto y refuerza esos patrones de dependencia. ¿Cómo podemos ver y entender este concepto con un ejemplo mucho más claro? Por ejemplo, cuando el familiar, papá, mamá, entre otros, asumen y resuelven los problemas económicos, legales o personales que el adicto tiene, para evitar ese sufrimiento, para evitar que asuma esa consecuencia negativa, y esto lo que hace es impactar significativamente en el desarrollo de estos patrones dependientes. Cuando haces por el otro lo que le corresponde, le quitas la oportunidad de reconocer que lo que está haciendo es negativo y debe cambiar su forma de actuar, de pensar y de sentir. Esto limita e impide que la persona, en este caso el adicto, pueda aceptar sus errores, sus conductas negativas y busque el crecimiento, el cambio y la transformación. ¿Cómo se pueden ver en términos de características este tema de la sobreprotección que puede estar desarrollado por los miembros de la familia o las personas más cercanas al adicto? Primero, evita que la persona asuma las consecuencias de sus decisiones, de sus actos y demás. Segundo, interviene constantemente en sus decisiones, impidiendo que la persona desarrolle un criterio evaluativo para decidir entre lo que está bien y lo que está mal para su propia vida. Tercero, dificulta esta tolerancia a la frustración, lo que impide que el adicto pueda trabajar en aceptar, tolerar y empatizar los malestares o los inconvenientes de las demás personas. Cuarto, confunde cuidado con control y rescate. En este punto importante, se identifica cómo la familia, por medio de esta conducta de la sobreprotección, desarrolla la codependencia emocional, que hace referencia a esa necesidad del familiar de querer salvar, controlar de forma excesiva al adicto. Sí está bien y es lógico que lo van a querer ayudar, pero tenemos que reconocer que no solamente basta con nuestra intención excesiva de controlar sus conductas, sus acciones y sus decisiones, sino que tenemos que brindar herramientas profesionales que les puedan aportar a su crecimiento y a su transformación.
Y por último, refuerza la dependencia emocional del adicto hacia su familia, asumiendo que de manera independiente el adicto no es capaz de desarrollarse, de tomar decisiones y de cambiar sus propias conductas. Un ejemplo de estas características es cuando un padre de familia paga las deudas que se generan a raíz de esta adicción, puede ser por el consumo de sustancias psicoactivas, por la ludopatía, entre otras, sin exigir que su hijo adicto asuma la responsabilidad y que tenga un cambio. Es importante que analicemos y reflexionemos sobre la importancia de reconocer que estar constantemente para el otro, disponible sin ningún tipo de límite, responsabilidad o exigencia, también puede ser una forma para seguir sosteniendo el problema y en este caso para seguir sosteniendo la enfermedad de la adicción. Vamos a pasar a la otra conducta que complementa, que es la permisividad. Esta permisividad se refiere más que todo a esa ausencia o inconsistencia de los límites claros en el relacionamiento del adicto con su familia, con su entorno social y los diferentes entornos en los cuales se desarrolla. Suele estar asociada esta falta o ausencia de límites al miedo, la culpa o el desgaste emocional y facilita la continuidad de conductas adictivas porque no se está exigiendo un cambio o una modificación. Un ejemplo de cómo se ve esta permisividad, permitir el incumplimiento de normas o minimizar el consumo para evitar conflictos. Por ejemplo, en el caso del consumo de sustancias psicoactivas, esto se puede ver en un caso específico en el que padres, pareja o la persona que está a cargo de este adicto, entre comillas, da dinero para que pueda solventar su consumo, con la intención de que de pronto él no salga a robar, no salga a meterse en problemas, o incluso permitimos que la adicción se desarrolle en nuestros entornos familiares, en los hogares. En el caso del consumo de sustancias psicoactivas, como mamá, papá, permitimos que consuma dentro de nuestras casas para tener la tranquilidad que de una u otra forma nuestro familiar está ahí a salvo, pero estamos flexibilizando los límites y permitiendo cosas que van a hacer que esa enfermedad se siga desarrollando. Entonces, ¿qué es importante reconocer aquí, familia? Que el silencio y la falta de límites también están transmitiendo un mensaje al adicto. Inconscientemente le estamos diciendo que estamos aprobando sus conductas, sus acciones, sus decisiones. Porque cuando no establezco un límite, le estoy diciendo lo que usted está haciendo está bien y yo lo apruebo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto porque esto nos lleva también a tomar no solamente conciencia, sino a responsabilizarnos sobre las acciones concretas que tenemos que iniciar a desarrollar y trabajar desde nuestros entornos familiares. Las consecuencias directas del desarrollo de esta sobreprotección y permisividad en la enfermedad de la adicción por parte de la familia es el mantenimiento de la enfermedad activa, no se va a generar un cambio, dificulta esa toma de conciencia hacia tomar ayuda, recibir procesos o demás. Refuerza la manipulación que los adictos desarrollan dentro de su perfil psicológico y aumenta la negación del necesitar un cambio y una ayuda. Genera también desgaste familiar y aumenta el riesgo de las recaídas porque esa dinámica familiar se ve afectada y llega al punto en que se sale de las manos el poder querer ayudar y sostener durante tanto tiempo estas conductas que son negativas. Un ejemplo de estas consecuencias es cuando una familia alterna sus conductas y sus comportamientos hacia el adicto entre rescatar y permitir, enviando mensajes muy contradictorios que confunden el proceso de cambio y la necesidad de pedir la ayuda y recibir un tratamiento. Es importante que tengamos claros que sin límites no hay cambios sostenibles. Si queremos iniciar a ver resultados distintos, tenemos que hacer las cosas diferentes. Y no tenemos que esperar a que el otro tome esa decisión. Iniciemos por nosotros como familia, cambiar nuestra forma de actuar, entendiendo que esta enfermedad hace que la familia se vea afectada y desarrolle ciertos comportamientos, pero el primer paso es iniciar a identificarlos en nosotros mismos para poder estar abiertos a ese cambio y esa transformación que va a posibilitar que el adicto sea consciente y asuma responsabilidad para pedir ayuda y generar un cambio.
Y continuando con esto, ¿qué es importante para lograr un acompañamiento saludable desde el entorno familiar al adicto que tiene la enfermedad? Es que este acompañamiento efectivo implica el establecimiento de límites claros, con coherencia, que se sostengan en el tiempo y se pueda promover la responsabilidad sin perder ese vínculo afectivo, fortaleciendo la comunicación asertiva, la escucha activa, la validación emocional, el desarrollo de estas habilidades de afrontamiento para que la dinámica y el relacionamiento sean mucho más sano y funcional y se pueda buscar un cambio y una transformación, no solamente del individuo que padece la enfermedad, sino de todo su entorno. Se trata, familia, de apoyar el proceso, no de querer sustituirlo, no de querer salvar desde nuestros propios medios. Podemos acompañar y apoyar, pero es importante recibir la ayuda profesional para poder desarrollar estos procesos de cambio. Brindar el apoyo emocional, permitiendo que el adicto y nuestro familiar asuma las consecuencias de sus decisiones dentro de un marco terapéutico de responsabilidad. Y finalmente los dejo con esta frase reflexiva para que puedan introspeccionar e identificar dentro de sus entornos familiares qué aspectos es importante iniciar a trabajar y modificar. Acompañar desde el entorno familiar y social es estar presentes, pero sin impedir el proceso de cambio, transformación y asunción de responsabilidad de la otra persona. Esto posibilita que se abran los caminos para poder buscar una transformación y el cambio de un estilo de vida. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado durante estos capítulos. Esta información cambia vidas si se usa desde la conciencia y la responsabilidad. Feliz día, familias, y recuerden que con Cristo y Crea todo se puede. Hogares Crea una vida diferente.